Mi salvador, mi guiador, mi fortaleza, mi afición, mi salvador, mi guiador, desaparece conmigo el temor. Por aquí.
el camino se hace un poco largo. Viendo de que, por desgracia, muchos se van y nosotros nos estamos quedando. Hay un hombre que va diciendo por ahí que ya estamos en la gran tribulación. Que estamos aquí ya en esta tierra, en la gran tribulación ya. Este hombre dice que los que ya se han ido a gozar. Pero nosotros estamos aquí porque nos encontramos mal delante de Dios. Y yo aquí te digo, eso es una falsa doctrina. De pie a cabeza. Eso es una doctrina diabólica. Amén. Y ahora te digo el porqué. Porque dice Cristo, yo me voy a preparar morada para vosotros. Pero no os dejo solo, os dejo al Consolador. Y vendré y me tomaré como a mí mismo. Quiere decir que se ha ido a preparar un lugar donde tú vas a vivir. Y vendrá. Y cuando venga, dice la palabra del Señor. Dice, porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados en el aire. Y esperaremos en una nube al Dios de toda la gloria, al amado. Quiere decir que seremos arrebatados y en el aire seremos transformados de un cuerpo de corrupción a un cuerpo divino, a un cuerpo de gloria. Amén. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos lo quieren? Levanta tu mano, gritan fuerte, gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Pues ahora mira. Dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que gobiernan en las regiones celestes, en el cielo. Y nosotros seremos transformados en el cielo. Vamos a ser transformados en el lugar donde está viviendo y rige el diablo. Jehová Dios lo reprenda hoy. El que te está haciendo a ti la guerra, el que te está haciendo que tú no llegues, el que te está haciendo que tropieces, el que te está haciendo que te manches, el que te está haciendo que tú peques, vas a ser transformado en sus mismas narices. Y le vas a dar mucho más rabia. Porque ahora le das rabia porque ahora te mantienes fiel a Dios. Pero cuando te veas transformado, ya dirá, ya no puedo hacer más nada con él. Se va a acabar el tiempo. El tiempo corre. Y la venida está cerca. Lo malo es aquellos que no lo pillen bien delante de Dios. Aquellos que no se encuentren bien. Porque decía, dice la palabra, con trompeta de Dios. Quiere decir que cuando estaban en el ejército, tocaban una trompeta que era para que se reuniera toda la congregación para ir a pelear. Pero solamente lo escuchaban los que estaban en el pueblo. Los que vivían lejos, los que eran de otras ciudades, eso no lo escuchaban. ¿Me explico? Solamente lo escucharán los que estén en el Espíritu. Los que sean del pueblo de Dios. Los que se mantengan en sus caminos. Los que tengan su ropa blanca, su corazón sincero y sus rodillas doblegadas para Él. ¿No te ha gustado? Bueno, porque no te guste, pero es lo que hay. Bien dicho.
Te estoy diciendo doctrina, no te estoy diciendo una cosa que yo me la invente. Una cosa que ha dicho un hombre, un teólogo, uno de un libro. Te estoy diciendo lo que dice aquí. Muy bien. Y eso es doctrina. Vamos a apagar las luces, que está la gente muy seria. Vamos a empezar a adorar al Señor. Vamos a adorar un poco al Señor. El Ismael Foto bien va a presentar el culto, la oración y todo lo que se haga para ti. Venga. Eres grande, Dios mío. Eres el poderoso. El sublime, el eterno. El Dios de toda la gloria. El unigénito. El santo. El santo. El santo. El Dios que te quiere y te ama. Aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, para poder salvarme, para poder llegar al cielo, para que un día seamos arrebatados. Él es el que te guarda. ¿De cuánto te está guardando? ¿Cuántas veces te está llamando? ¿Cuántas veces te tiene que llamar? El eterno de gloria, el santo de Israel. Que me ame, que me cuide.
el alma y el corazón y que Dios te lo llene. Y si se cae alguna lágrima, no te preocupes, que nadie te ve. Yo quiero que hoy te goces y te llenes de Dios. Y te llenes de Dios. Yo te voy a pedir que si no tienes criaturas encima, que te ponga un momento de pie. Si no estás enfermo ni tienes criaturas encima, ponte un momento de pie. Cierra tus ojos, no mires a nadie, tú solamente cierra tus ojos y escucha el mensaje que te dice el Señor. Abre los cielos, Señor, y que caiga la lluvia sobre mi morada, que está en mi cerca y no puedo ser. Levanta tu mano.
de que cuesta. Es verdad que a veces el camino se hace duro. Es verdad que a veces cuesta el caminar. Es verdad que se va en la puerta y la carga se hace muy pesada. Es verdad que a veces no se entienden las cosas. Es verdad que muchas veces no entendemos el porqué. Pero lo que te espera merece la pena. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y vendrá con su gloria para llevarte a un lugar de paz, un lugar de amor y de santidad, un lugar donde ya no hay más lloro y donde hay más lágrimas. Ese lugar te está esperándote un lugar santo. No me digas nada, sé que no merezco nada. ¡Verdad, Señor! Todo es el amor por el que tú me amas. Y no me digas nada, sé que no merezco nada. Pues todo es el amor por él. ¡Señor! El que tú me amas. Me amas, tú me amas, tú me amas. Tú me amas, tú me amas, tú me y te libra de las garras del diablo. Es Él el que pone su mano contra los dardos del enemigo. Es Él que cuando el enemigo se pone en contra de ti, es el que lo manda a callar, es el que lo hace que se aparte de ti. Es Él el que derrama su sangre sobre tu vida cuando te mancha. Es Él el que seca tus lágrimas cuando lloras en el silencio donde nadie te ve. Es Él el que está contigo. Es Él el que está contigo. ¿Quieres sentirlo de verdad? Cierra tus ojos, no mires a nadie. Cierra tus ojos.
vestidura ni tu alma. Pero sí que te dice el cántico que cuando tú te caes, Él te abraza. Cuando tú pecas, Él te perdona. Me da la mano cuando yo estoy sola, me das compañía. Cuando yo me siento triste, vienes a mi lado y me alegra la vida. Y soy un vaso vacío que no tiene agua, que no tiene vida. Matías también adora al Señor. Y su compañera también. Sí, Señor.
divina también. Señor, te presento, Señor, los cielos, Señor, aquí plantados. Señor mío, que el que vaya a traer la palabra tuya, Señor, sea utilizado, Señor, en tu nombre. Quiero rogarte y suplicarte, Señor, que tu palabra, Señor, venga llamando, restaurando, Señor, y exaltándote en tu membresía aquí plantada. Como no rogarte, Señor, y presentarte, Señor, por todos los enfermos, Señor, un día más. Que tú sigas siendo, Señor, el médico divino, Señor. El Juan, también adora, Señor. Juanito. Como presentarte, Señor, a los ancianos, Señor, que Y la del guacho también adora, Señor. guardando todo momento. Presentándote, Señor, todos los matrimonios, Señor, y todos los jóvenes. Miguel también adora, Señor. Señor, te da gracias. Y la compañera del Loti también adora al Señor. La Carmen también adora al Señor. La Melita también adora al Señor. La Dona también adora al Señor. Sí, Señor. Mi compañera también adora al Señor. A él también adora al Señor. Nuestro hermano Tommy también adora al Señor. Su compañera la Rolia también. José Luis también adora al Señor. Y la Romero también adora al Señor. Señor, Dios de gloria. Eres maravilloso. La Peque también adora al Señor. El Matías también adora al Señor. Nuestro hermano Diego también adora al Señor. Nuestro hermano Pablo también adora al Señor. Su compañera también adora al Señor. La mamá de Luis también adora al Señor. Nuestro hermano Alonso también adora al Señor. Y su compañera también adora al Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Puede quedarte a los pies, Señor. Señor, la pureza, la gloria, la paz, la bendición, la hermosura. Santo, santo es el Señor. Eres el Dios de toda la gloria, el Dios de toda la gracia, el Dios de todo el poder, el Dios que todo lo puede. Nuestro hermano Isaac también adora al Señor. Y su compañera también. Darte la gracia, Padre, porque nos permite que esté hablando y glorificándote, Dios mío. Gracias, Padre, por este mundo, Dios mío. Que mueva a través de las alabanzas, Señor. Que a tus siervos que vayan a ministrar tu palabra y que queráis, Señor, nos prestes la palabra adecuada para cada vida y cada alma, Señor. Padre, para los enfermos que hay en tu pueblo, Dios mío. Tú pongas tus manos de sanidad sobre ellos, Padre. En particular, Dios mío, pedirte, Señor, por mi Padre, Dios mío. Tú sabes cómo él se encuentra, Dios mío. Mira los dolores que le está pasando, Padre. Pedirte por él, Señor, que tú pongas tus
Señor, porque tú guardas mi hogar, tú guardas mi compañera, mis hijos, mis nueras y mis nietos, Padre. Gracias, te da mi vida por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Tendrás que formarte para llegar a
pediría mucho si tan solo pudiera abrir su boca. No pedía grandes milagros, pero tenía que esforzarse para poder llegar. En el esfuerzo está la bendición. Esfuérzate un poquito nada más, y el Señor te dará lo que tú tanto quieres, lo que tanto anhelas. Yo le vi como gemía, yo le vi como llamaba, y su rostro puesto en tierra. Su causa Dios él comentaba. La mirada te abrazó, papá junto a la entrada. Levanta tu mano al cielo, cierra tus ojos y haz una oración por los de tu casa. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los traiga de nuevo. Que el Señor tenga un encuentro con ellos. Que los saque del lugar donde se encuentren. Y que los traiga a los pies del Maestro. Porque a su pie es el mejor lugar donde hay. Es el mejor lugar donde se puede vivir. A los pies de Cristo, al lado del Cordero, a su costado, de donde emana su sangre, a su lado,
quiero que me sanes por fuera y por dentro, sin toda enfermedad. ¿Cuántos quieren escuchar palabras? ¿Cuántos tienen ganas de escuchar palabras? Levanta tu mano. Y así depende si te va. Que Dios os bendiga. Eso significa que tenéis hambre de la palabra del Señor. Amén. Yo me hubiera gustado no sabía yo que tenía que predicar. Estaba Luis, ¿qué hace? Digo, tú eres el jefe. Tú eres el jefe. Y no quería interrumpir. Sabe el Señor que no quería interrumpir. Y yo le decía, tú eres el que percibe, tú eres el que está enfrente y sabe. Porque cuando uno está aquí, pues diferente, ¿no? Uno percibe más lo que el pueblo necesita de parte de Dios, ¿no? Y lo que Dios quiere transmitirle al pueblo. Y sabe el Señor que yo pues tenía de... Si te digo que no tenía ganas de predicar, pues te miento. Claro, pero si yo dijera, ¿cuántos se acuerdan de mi última predicación? Pues, hace un montón ya. Ya no sabía yo ni qué. Estoy nervioso, no sé qué predicar. Pero sí que quisiera, voy a intentar ser lo más rápido posible, ¿vale? Lo que decía Luis es verdad. Cuando él decía de que os decía doctrina. Y me hubiera gustado pues traer este tema pues con mis apuntes y demás. Pero voy a decirlo simplemente el concepto de esta cuestión y que sea el Espíritu el que hable a través de mí. Amén. Si yo preguntara a la iglesia, si hoy viene Dios, ¿cuántos se irían con Él? Déjame contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas, 10, 11, creo. Y somos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 35, unas 40 personas somos, ¿no? Ya lo dejó. Y he contado que solamente 11
que nos vamos. ¿No creéis que eso es un grandísimo problema? Amén, ¿verdad que sí? Para que se quede es un problema, a mí no. ¿Por qué creéis que no vais? No me respondan. ¿Por qué creéis que no vais? Tantos años que tenemos de evangelio y todavía no hemos entendido lo principal. Nos ponemos de pie y leemos la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Os voy a responder por medio de la palabra. Y dice así, capítulo 2 de Efesios, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo os dio vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del pasado, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Y qué hacíamos en los deseos de nuestra carne? Hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por esa causa éramos por naturaleza, una forma natural, hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, aquí aparece Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar, propósito, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en, esto es dentro, en Cristo Jesús. Versículo 8, prestar atención. Ahora todavía con más contundencia la palabra va a responder. Por gracia sois salvos. Aleluya. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Amén, ¿verdad que sí? Vuelvo a hacer la pregunta. Si hoy vienen, ¿cuántos se van con Dios? Si hoy Dios viniera. Hay más manos, levantad. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dale un fuerte aplauso al Señor. Podemos tomar así. ¿Qué crees que tienes que hacer para recibir la vida eterna? Que voy para los que no habían levantado su mano antes y ahora sí, les pregunto yo, y aquellos que todavía no han levantado su mano, ¿qué crees que tienes que hacer para poder conseguir la vida eterna? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues esto es don de Dios. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. La palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la palabra del Señor enseña que la palabra muerte según Dios, la palabra muerte en el diccionario de Dios significa separación. Separación de la vida física y del espíritu. Se separan cuando uno deja aquí esta tierra, separa el corazón, separa de los órganos del cuerpo y el espíritu abandona el cuerpo, lo que es la caja. El cuerpo en sí no tiene vida, es por medio del espíritu que está dentro de nosotros, el espíritu del hombre. Cuando el espíritu se separa, porque el espíritu es eterno, el espíritu no tiene fin. Dios no lo creó, no tiene fin. El espíritu no deja de existir, sino que se separa. Esa es la muerte física. La segunda es la muerte espiritual, que es lo que he dicho, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios, no tienen acceso a las cosas del Padre, no tienen comunión con Dios. Y luego existe la muerte espiritual eterna, que significa la separación por siempre, ya que el espíritu, como no muere, o bien disfruta con Dios cuando deja esta tierra, o bien se va al lugar de tormento. No hay mejor ilustración de lo que significa según la muerte, ilustración, ya no enseñanza, ilustración, que lo que pasó allí en el huerto de Edén. ¿Qué pasó en el huerto de Edén? Que el hombre incurrió en pecado por medio de la desobediencia, y ahí Dios dejó de tener esa amistad que tenía con él, dejó de tener esa relación de comunión que tenía con él. Ya dejó de permitirle al hombre, a Adán, de disfrutar de todo lo que Dios le había regalado. ¿Y qué hizo Dios? Una vez que pecó, dijo: hay que echarlo y poner un ángel que custodie el camino al árbol de la vida. No sea que el hombre en esta condición coma, en esta condición de pecado, coma y viva para siempre. ¿Qué hizo Dios? Lo separó de la vida, lo separó de él. Pero, dicho de paso, Dios con el pecador no tiene esa comunión como tiene con sus hijos. Pero te voy a decir algo que te va a agradar mucho, y si lo quieres gritar fuerte, amén. Pero no deja de proveer, no deja de proveer el camino de salvación, no deja de señalar el camino de salvación para aquellos que están muertos en delitos y pecados. Ahora aquí, a partir de aquí, nosotros tenemos que entender que Pablo aquí explica, empieza diciendo: ¿y él? ¿Quién es él? Dios. Nos dio vida, dice, dio vida, os dio vida a vosotros. Pablo explicando aquí a los efesios: os dio vida. Por lo tanto, ya no estamos hablando de muerte, estamos hablando que nos dio vida. ¿Cuándo? Dice: cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y utiliza la palabra muertos. Y no teníamos vida, porque la muerte, según Dios, significa la separación. Y no teníamos esa comunión con Dios. Estábamos enfadados con Dios. Y no teníamos esa relación. ¿Por qué? Porque no estábamos reconciliados. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice: pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Le está enseñando. Está hablando en un presente, pero les está haciendo mirar hacia atrás lo que erais antes. Y esto se lo está diciendo a aquellos que aceptaron a Jesucristo. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esto es importante. Normalmente, siguiendo la corriente de este mundo significa que los que están en Dios no van a la corriente de este mundo. Esto me habla de una continuidad.
de una continuidad de pecado. No habla de una debilidad, no habla de un pecado concreto, habla de una muerte sin intención, de un pecado sin intención. Habla de una corriente y que lo hace continuamente y que te arrastra, Pero les está diciendo, recordad, antes, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conformados, habituados en un molde que el príncipe de este mundo hace un molde y todos son del mismo molde. ¿Y cuál es el molde ese? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese molde son aquellos que andan en contra de Dios y que Satanás ha puesto en ellos un molde, y el espíritu humano, ese es el que ha moldeado para ser hijos de desobediencia. Eso éramos en otro tiempo, está diciendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Obedecíamos sin rechistar en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Porque nadie hace las cosas si su pensamiento no se lo dicta. Y el pensamiento conforma un patrón de conducta, y así es la persona. Había escuchado esa frase, soy así porque así es mi condición. ¿No la había escuchado? Es que es mi condición. Bien, pues si eres hijo de Dios tienes que tener otra condición. Porque si eres hijo del espíritu, del príncipe de la potestad del aire, si eres hijo del diablo, como dice Jesús a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre las hacéis. Dice, por eso me queréis matar, porque si me conocierais no me mataríais, me ayudaríais. Por eso dice que de los pensamientos y de la carne, y forma un patrón de conducta del pensamiento de la persona. Y éramos por naturaleza, de forma natural, hijos de desobediencia, hijos de ira. Los que no están con Dios, ¿qué son? Hijos de desobediencia e hijos de ira. Si tú dices que no te vas al cielo, me estás diciendo que estás en el culto, que estás diciendo gloria a Dios, que estáis cantando alabanza, que presentas los alimentos, que dices que eres cristiano, pero si dices que si Dios viene no te va al cielo, me estás diciendo que eres hijo de ira. Eso dice la palabra del Señor. Porque lo que no es de Dios, en Dios no hay zonas grises, o eres blanco o eres negro. Para Dios no hay zonas grises. O eres o no eres. Y el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado. Está hablando, recordarlo, lo vuelvo a recordar en término pasado. Le está diciendo a los hijos de Dios, a la gente convertida en otro tiempo, le está diciendo que apareció Dios a vosotros, que es rico en misericordia y por su grande amor con que nos amó, nos dio vida. Por lo tanto, eres hijo de Dios, ¿no? Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuántos son hijos de Dios? Ay Dios, si se está liando, si da que levantar la mano. De verdad que me preocupa, Voy a seguir. Dice, por gracia sois salvos. Y Él os dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dios habla de una manera tan clara y tan contundente que Él llama a las cosas que no son como si ya fuesen.
Para Dios sus hijos ya están sentados. Ya están sentados en la diestra con Dios. Aquellos que no andan conforme a la corriente de Dios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La palabra gracia significa don, un regalo que Dios da a aquel que quiere. Al que Él quiere. Pero ¿qué ocurre? Que Dios no tiene por inocente al culpable ni al culpable por inocente. Dios no se puede saltar su propia ley porque su misma condición y su propia naturaleza le hace ser santo y le hace ser justo. Por lo tanto, hacerle algo de tener por culpable al inocente y al inocente por culpable le haría en contra de su naturaleza y dejaría de ser perfecto y dejaría de ser un juez justo. Porque ¿qué diríamos de un juez que no cumple la ley y que al culpable lo tiene por inocente y al inocente por culpable? ¿Diríamos que sea un juez justo? ¿Verdad que no? El juez justo con la ley tiene que cumplir la ley. Y él, Dios, no pasa por eso. Él tiene que cumplir su propia ley. Amén. Y por eso él no puede tener por inocente al culpable ni al culpable por inocente. Y Él da su regalo de salvación a quien quiere, pero a quien quiere. No por condición de que a mí me apetece. Porque dice la Biblia que Él no tiene favoritos, sino que son salvos por medio de la fe. Por medio de depositar nuestra confianza en cuanto al tema de la salvación. Por medio de depositar nuestra confianza en ¿quién? En Jesucristo. Y esto de vosotros pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El tema de la salvación, Dios solamente lo va a regalar. Dios solo te va a dar el regalo de la salvación para que no seamos hijos de ira, solamente por una cosa: es que deposites tu fe en Jesús. Os voy a leer, porque ya sabéis que a mí me gusta que sea la Biblia quien hable. Os lo voy a leer en una traducción en el lenguaje actual. Dice, capítulo 3 de Romanos, versículo 21 en adelante. Dice la palabra: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Es decir, no por obras, no por hacer una obra. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien sea. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús. Escucha bien que dice: quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por los pecados. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Vuelvo a repetir esto. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio
muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluía en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Si no hace falta que interprete o que diga mucho, la misma palabra te dice. Y yo vuelvo a preguntar, ¿cuántos han aceptado a Cristo como su Salvador? La alegría. ¿Cuántos lo han aceptado? Satanás tiene que verlo. Satanás tiene que ver como tú ya no le perteneces a él. Tiene que ver que tú has depositado tu confianza de salvación en Jesucristo. Y ahora pregunto yo, ¿crees que tienes que hacer algo? No puedes hacer ninguna obra. No había obra justa que el pecador pudiera hacer. Y escuchar la palabra. No había obra justa que el pecador pudiera hacer. Ningún pecador era capaz de poder alcanzar el estándar que Dios exigía. Y este estándar es la justicia de un Dios justo. Porque un solo pecado ya te descalificaba. Y dice la Biblia, aquel que dice que no peca, miente. Porque no hay nadie justo que haga el bien y nunca peque. Por lo tanto, nadie éramos capaces de poder llegar a esa justicia. No podíamos. Ningún ser humano podía. Nadie podía. Toca ahí. Si supiéramos o meditáramos, mejor dicho, no hace falta que seas un gran estudioso de la palabra. No hace falta. Simplemente si te pusieras a pensar todo lo que Dios tuvo que hacer, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo lo que tuvo que hacer para poder llegar Jesucristo a la cruz, el Verbo hecho carne, morir, entrar en el imperio de la muerte, vencer a la muerte y librar a aquellos que por el poder de la muerte estaban esclavos toda su vida, y resucitar y dar la promesa aquella que decía mi hermano Luis, porque me he ido a preparar lugar y volveré y os tomaré a mí mismo. Y aun con todo eso me voy, pero os dejo mi espíritu. Satanás sabe que Dios es cumplidor de promesas. Amén. Y hubo una promesa que Dios hizo y que Satanás sabía que él la iba a cumplir, porque mejor que nadie el querubín ya sabía quién es Dios. Y Dios le hizo una promesa. Cierto es que tú le dirás en el talón a la descendencia humana, pero la descendencia humana te va a pisar la cabeza. Amén. Un representante de la descendencia humana te va a pisar la cabeza. Satanás sabía que esa promesa ley la iba a cumplir, porque él decía, si él lo ha dicho, lo cumplirá. Y empezó ahí a confeccionar un mundo según él. ¿Para qué? Para que el mundo fuera esclavo. Y utilizar el veneno del pecado que introdujo externamente, lo introdujo dentro del ser humano. Y a partir de ahí dice la Biblia, por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Pero Dios tenía una promesa. Y a partir de ahí, Dios empezó a confeccionar esa promesa de salvación.
Y nosotros creemos en la dispensación. Y comenzó una dispensación y terminó otra, y empezó a proveer al hombre la salvación. Y empezó con Abel. Empezó después de que murió Caín y Abel, empezó con Sem, la descendencia de Sem. Luego empezó con Noé, que él preservó a la descendencia de Noé, a sus hijos. Y dice la palabra del Señor: por cuanto el hombre no para, todo deseo del corazón del hombre es continuamente el mal. No dice al mal, sino el mal, porque el mal lo tenía dentro. Pero Dios ya estaba proveyendo al hombre para este día de salvación. Y Dios, voy a ir rapidísimo, y Dios empezó a poner, vino a un hombre llamado Abraham en una tierra de Ur de los Caldeos, y dice que lo llamó y le dijo que lo iba a bendecir, y por medio de él iban a ser benditas todas las naciones. Te bendeciré y serás bendición. No dice y serás de bendición, y serás bendición. Y empezó de él a traer un pueblo llamado un pueblo, el pueblo de Israel, que de ahí nació Abraham, Isaac y Jacob, el hijo de la promesa. Después de Isaac vino Jacob, y después de Jacob vino los 12 patriarcas. De ahí había uno llamado José, el pequeñito, y de ese pequeñito Dios lo guardó y lo preservó para poder guardar a ese pueblo, al cual ese pueblo no tenía nada bueno, sino que él por su soberanía lo cogió, porque de ahí tenía que venir la descendencia de la salvación de la humanidad. Y este hombre, estando en Egipto, José, Dios lo guardó. ¿Y por qué lo guardó? Porque hubo hambre en la tierra, y su padre Jacob estaba allí, que ya no tenía nada que comer. Vosotros conocéis la historia. Y cuando se enteró que había provisión de grano de trigo allí en Egipto, dice que le mandaron a llamarlo, y él fue con todos ellos. Y cuando José se encontró con sus hermanos y se reencontró con su padre, ahí José dijo: para esto me trajo Dios aquí. Dios se estaba guardando, porque tenía que venir la salvación. Después de Jacob, después de José, después de los 12 patriarcas, Dios cogió y estableció, llamó a Moisés, porque estaba establecido también de que tenía que tener 400 años de esclavitud. Aún en Egipto Dios lo guardó, porque dice que se levantó un faraón que no conocía a José. Dicho de paso, esta palabra no conocía a José significa que no quiso tener relación con José. No quería tener en cuenta al José que tenía, que era un José reconocido. Este faraón que iba: tú eres José, aquí no te hago ni caso. Tú que vienes de aquel pueblo no te hago ni caso. Tú que eres pastor, que eres de los hebreos, no te hago ni caso. Le dio la espalda, y entonces hizo que se esclavizara en el pueblo de Israel, el pueblo de los hebreos. Pero Dios levantó un libertador llamado Moisés, que Dios también lo cogió, lo llevó al desierto, lo guardó, lo preservó, porque tenía una promesa que cumplir. Y ahí lo volvió a retornar y le dijo: no te preocupes, tú serás el libertador. Y él liberó a su pueblo Israel. Y hay más, que tuvieran caballos, que tuvieran jinetes, que tuvieran armas de guerra. Dios los protegía con una columna de fuego por la noche y una nube para que no les dañara el sol. Y Dios hizo: Moisés, ¿qué haces? Este pueblo, Señor, ya no quiere seguir, porque viene el pueblo de el ejército de Faraón, y yo estoy aquí en el mar, y ellos me vienen por ahí, no tengo ninguna escapatoria. Y dice Dios, le dice: pero Moisés, ¿qué me dices? Dice: tú levanta la vara y mira al pueblo que pase, extiende la vara. Y Dios tuvo que abrir el mar rojo, el mar rojo lo tuvo que abrir en dos. Bájalo, no estaba antes. Y el pueblo pasó, y como pasó el pueblo de Faraón, el ejército de Faraón, y Dios los derribó. Después de esto, Dios levantó a los jueces, y después de los jueces vinieron un juez. Cuando hacía lo bueno, el pueblo seguía al juez, pero cuando este juez moría, el pueblo se volvía otra vez atrás. Pero Dios seguía proveyendo al pueblo, nunca los abandonó, porque tenía una promesa que cumplir con ellos. Después de ellos vinieron los reyes, y después de los reyes Dios escogió a uno que era conforme a su corazón, el cual le prometió que de él iba a venir aquel que tenía que tener la
salvación de Jesucristo. Y dijeron que él tenía que ser lámpara en Israel y que a Israel nunca jamás le iba a faltar un rey. Dios se lo prometió. Pasando el tiempo, dice la palabra del Señor, pasando mucho tiempo, que hubo 400 años de silencio, donde Dios se calló y no habló ningún profeta, pero apareció uno allí en el desierto, el cual no quiso tener ninguna conversación con nadie del templo, sino que se fue al desierto llamado Juan el Bautizador. Y dice que éste empezó a hablar y le dijeron: ¿tú quién eres? Yo no soy el Salvador, yo simplemente soy la voz de uno, soy la voz de uno. Y empezó a proclamar lo que veía. Pero que ya había una promesa, ya había que el ángel ya había escogido a una niña llamada María, y el niño crecía y el niño se fortalecía. Y ahí dice la palabra del Señor que cuando el niño Jesús nació, dice que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Satanás ya se estaba tirando de los pelos. Satanás ya no sabía lo que hacer. Se turbó porque ya estaba viendo que el niño de la salvación nacía. Y nuestro Señor Jesucristo nació. Y él estaba estimulado muy rapidísimo. Él estaba estimulado que tenía que ir a la cruz del Calvario. Y lo cogieron en el Getsemaní y ahí lo apresaron. Y Pedro quiso defenderlo y le dijo: no, Pedro, no me defiendas, que yo para esto venía, tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Y le hicieron un juicio de noche. Y después a la mañana siguiente le llevaron a la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario fue cuando pronunció una palabra: consumado es. Consumado es. Consumado es. Porque uno tenía que morir en favor de la humanidad. Fue él quien murió en la cruz del Calvario. Y ahí lo mataron. Y después de muerto, dice que lo llevaron al sepulcro. Y dice la palabra del Señor que ahí, en la cruz del Calvario, dice Colosenses, y venciendo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el capítulo 2 de Hebreo dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también quiso participar de lo mismo. ¿Para qué? Dice: para vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte, y todo ese Satanás. Allí en la cruz del Calvario el Señor lo derrotó, pero también tenía que ir al imperio de la muerte, y el sepulcro no lo pudo retener porque él era limpio, puro, sin mancha. El sepulcro no lo pudo retener, por eso él tuvo que resucitar. Y cuando él resucitó, él cumplió todo lo que nosotros teníamos ahora por medio de ese sacrificio. Él dijo: yo me voy, pero os dejo al Espíritu. Él nos ha dejado el Espíritu Santo ahora, y ahora estamos en lo que se conoce el tiempo de gracia. Y después del tiempo de gracia, él ha prometido que volverá por nosotros, y volveré y me tomaré a mí mismo, tomará a sus hijos. Ahora yo pregunto, después de todo lo que Dios ha hecho por salvar a aquellos que son de la fe de Jesús, ¿creéis que nosotros tenemos alguna obra, si pudiéramos ser capaces de poder compararnos con todo lo que hizo para poder dar una provisión de salvación para el hombre? Desde Adán hasta nuestros tiempos, ¿creéis que hay alguna obra que nosotros podamos superar? Aun quitando el sacrificio que hizo Jesús, que ya estoy dando una aun si quitáramos el sacrificio de Cristo, ¿creéis que alguna obra pudiéramos hacer nosotros? Si hubiera alguna obra apartando el sacrificio de Cristo, ya la hizo de él simplemente con preservar a uno que pudiera dar la salvación a la humanidad desde Adán hasta nuestro tiempo. Así que no hay ninguna obra que tú puedas hacer por la cual puedas ser salvo. Simplemente es una condición: creer en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Simplemente es eso.
no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. A partir de aquí, y ya lo dejo. A partir de aquí, que tú ya eres salvo. Eres salvo por gracia. Si Dios viene, y ahora sí que te lo digo yo, si realmente tú has aceptado a Cristo como su Salvador, has nacido de nuevo y el Espíritu Santo ha hecho morada en ti, a partir de ahí tienes el sello, que el sello es el Espíritu Santo, son las arras, es decir, es el regalo que Dios te ha dado, pero tiene un regalo mayor para darte. Esto es simplemente una pequeña provisión de lo que vamos a recibir. Ahora sí yo te digo, si realmente esto se ha cumplido en tu vida, si Dios viene, tú te vas con Él. Pregunto de nuevo, si hoy Dios viene, ¿cuántos se van al cielo? Ahora sí habéis entendido. A partir de ahí, que eso ya otro día, si Dios quiere, ya lo daremos con más tranquilidad. Lo que Dios ha depositado en ti es, al igual que dice, y éramos hijos de ira y hacíamos las cosas malas por naturaleza, de forma natural. Al igual que de forma natural, cuando no conocíamos a Dios, hacíamos lo que era contrario a Dios. Ahora que eres nueva criatura, la naturaleza nueva ejerce en ti, y apréndete esto. Apréndete esto. La naturaleza nueva ejerce de ti y te impulsa a hacer las cosas buenas de hijo de Dios. Aunque la voluntad y el libre albedrío no lo hemos perdido, pero hoy, desde que tú aceptaste a Cristo, la nueva naturaleza te demanda que tú hagas cosas buenas, obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las obras. ¿Qué es lo que va a hacer? Te van a santificar cada día más, pero no te van a dar la salvación esas obras, porque ya eres salvo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que aprende esto, por favor, que no tienes que hacer ninguna obra. No tienes que hacer ninguna obra. Ya la hizo Jesucristo. Y si te has cobijado bajo Él, eres seguro. Así que lo único que te queda, andar en las buenas obras que te preparan. Cierra los ojos, por favor. Cierra los ojos y medita un minuto en esta palabra. Gracias, Cristo eterno, Señor, porque tú nos has permitido, Dios mío, Señor, poder, Señor, tener esta salvación, Dios mío, Señor, que nadie, Señor, podía dar. Nadie podíamos alcanzar, simplemente por tu gracia, tu favor inmerecido. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a que no nos engañe el diablo. Somos tus hijos. Ayúdanos, Dios mío, a andar en tu perfecta y santa voluntad, a guardar tu palabra en nuestro corazón. Gracias, Rey eterno, por todo, en tu nombre, Jesús. Amén. Venga, cantamos una alabanza y pasamos al servicio de la fe.
está la gente un poco preocupada. Vamos a dejarlo ahí, preocupada. ¿El por qué? Porque va a haber un cambio de pastor. Amén. Y yo te digo, no te preocupes por eso. No. Porque quien venga o hace la voluntad de Dios, o Dios se encargará de él. Amén. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo a mi compañera no le permito a nadie que le pierda el respeto, que le hable mal, que le insulten o que la maltraten. No se lo consiento a nadie. Si yo siendo hombre y malo no se lo consiento a nadie, él que tiene poder y autoridad le va a consentir a alguien que maltrate a la iglesia. Es su amada. Nadie lo puede hacer. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y el loco que se atreva a hacerlo, que tenga cuidado. Amén. Amén. O vamos a presentar a la puerta. Venga. Soberano Rey, Padre Celestial, un día más te presentamos tu ofrenda para que tú la bendigas. Bendice a aquel que ha echado como aquel que no ha podido echar. Ha salido para tu gloria 34 euros. Amén. Amén.